Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:37 en la mañana. Varias candidatas a la vicepresidencia de la República se han pronunciado en las últimas horas sobre lo que ha pasado con Verónica Abad. De hecho, Blanca Sacancela, quien es vicepresidenciable de Creo, había instado al resto de candidatas a sumarse a una postura colectiva. Varias se han sumado, Alejandra Rivas Mantilla, por ejemplo, que hace binomio con Carlos Rabascal, y otras se han sumado justamente a estas voces. Está con nosotros Verónica Silva, candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista Ecuatoriano, en binomio con Pedro Granja, y le vamos a preguntar efectivamente si es que se ha sumado a esta corriente. ¿Cómo le va, Verónica? Buenos días, qué gusto. Muchísimas gracias, Fabricio Belkis, buenos días. Gracias por la invitación y claro que sí, ante este atraco a nuestra democracia, ante esta violación sistemática de la Constitución, no podemos ver banderas políticas. Aquí la prioridad es nuestra democracia, la prioridad es nuestro país y es necesario aunar todas las voces ante este inicio de una dictadura. Yo creo que hay que preguntarnos eso. ¿Realmente estamos ante una violación constante y que ninguna de las otras funciones del Estado se pronuncie de una manera enfática en contra de lo que estamos viviendo con el presidente Noboa? Es gravísimo, Fabricio Belkis, y claro, las vicepresidentas, yo creo que de la mayoría de partidos políticos nos hemos pronunciado, incluso estamos pensando hacer una rueda de prensa donde expongamos nuestras propuestas también como vicepresidentas y sumarnos quizás bajo esta triste coyuntura que está viviendo la institución vicepresidencial, de ver qué mismo pasa con la vicepresidencia. ¿Se están organizando entre candidatas de la vicepresidencia de la República para hacer un pronunciamiento ya formal? Exactamente. Eso estamos planeando, pues sería importante incluso que tomemos la posta de la propuesta que hizo ya la consejera Nájera, ¿no? Ella hablaba de incluso plantear una reforma, ¿sí? ¿No? Una eso entiendo que está descartado por ahora, al menos para esta elección está descartado. Sí, no, para esta elección sin duda, pero que sí podría existir un debate en primera vuelta de las candidatas y candidatos a la vicepresidencia, porque, claro, llegar sin un proyecto político, llegar sin propuesta, sin programa, pues es fácil también que no se respete esta figura, que ojo, no es una figura que está a expensas del presidente, no, es una figura que tiene pues todo un marco legal al cual tiene que respetarse y que parece que el presidente de la República pues no tiene noción de ello. Y sí, estamos en favor de la democracia, estamos en favor de nuestra Constitución y obviamente pues todo el apoyo a la figura vicepresidencial, en este caso a cargo de la vicepresidenta Verónica Abad. Correcto, pero más allá no se puede ir, o sea, en el caso de ustedes, lo máximo que pueden hacer es levantar la voz, pero ¿cómo afecta esto el proceso electoral que se avecina y el rol de la vicepresidencia de la República, en atención que usted es candidata a la vicepresidencia, Verónica? Como le digo, Fabricio, esta violación a la Constitución, sí, no solamente que pues carcome aún más la democracia, sino también la confianza de los ciudadanos. Yo me pregunto qué está pasando con esas madres de familia que en este momento nos están escuchando, con esos padres de familia, cuando hay problemas tan graves que tiene que sostener este país y que realmente estamos en discusiones de mal humor del presidente. O sea, llegamos a ese punto donde por berrinches del señor presidente pues no permitimos que la funcionalidad de las autoridades pues tengan su normal curso. O sea, llegar a este punto creo yo que le deja a los ciudadanos sin esa confianza que necesitamos a puertas de una elección. Y claro que sí, nos perjudica. Yo creo que es momento también de decirle a la ciudadanía qué ocurre cuando gente sin preparación, gente que no está habilitada para asumir la función pública, tiene este tipo de responsabilidades. Porque lo que estamos viendo con el señor Noboa y con su equipo de empleados, porque así los trata, pues es una falta total de conocimiento. Y tanto la ministra, ¿sí?, como la señorita que está aceptando este cargo y como el mismo presidente están cometiendo un delito penal. Deberían ir presos por el atraco que están haciendo contra nuestro Estado. Porque este tipo de actos, ¿sí?, lo que hace es perjudicar aún más un funcionamiento normal, un funcionamiento, vamos a decir, eficaz que debería tener el Estado ecuatoriano en resolver los problemas graves que tenemos, como la falta de electricidad.
No estamos diciendo ni haciendo un debate nacional cuáles deberían ser esas propuestas urgentes. No estamos diciéndole a la población que tenemos un dinero en Suiza guardado, yo no sé para qué emergencia, son 8.900 millones de dólares que bien podríamos usar en este momento para la emergencia que estamos viviendo y pues que ninguna autoridad se pronuncia sobre ello. Sí, tenemos 8.400 millones, estimado Fabricio Ibelkis, ¿no es cierto?, que nos adeudan las grandes familias de este país. 8.400 millones. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Qué labor están haciendo estas autoridades? A la ministra del Trabajo le pregunto. Tan preocupada ella que está, ¿no es cierto?, con los servidores públicos. Pues esa debería ser su función y esa debería ser la función de todos los ministros de Estado, estar preocupados en cómo resolver la crisis de esa madre de familia que no puede llegar a fin de mes, ¿sí? El día de ayer les digo, bueno, ¿cuándo fue? Perdón, ya estamos con los tiempos. El día domingo visitaba Romerillos, aquí a la altura del Boliche. No sé si han ido a comer esas delicias de la Sierra Centro, ¿no? Y es impresionante, en un domingo donde esa pequeña placita, ese mercadito, pues era lleno de gente, pues había menos de la mitad. Pude hacer unos videos conversando con la gente y una señora de verdad se nos puso a llorar, ¿no? Mostraba la carne, dice, ¿cómo usted cree que un negocio de carne como el que yo vendo puede mantenerse con 8, con 12 y ahora incluso con 14 horas sin refrigeración? Claro, cuando antes venía la gente y me cobraba, no sé, unas 8 o 10 libras de carne, ahora máximo me compran 2, 3 libras. Porque se compra para el día. Exacto, compras para el día. ¿Eso está pensando la clase política de este país? ¿Eso está pensando la clase, vamos a decir, los grandes grupos económicos? Porque parece ser que solo ellos se benefician de esta crisis, ¿sí? O sea, hay una afectación directa y nuestras autoridades están más preocupadas de ver cómo hacemos daño al contendor político más cercano. En este caso, la señora Abad, o incluso el mismo caso del señor Topic, ¿no? Verónica, en este contexto, ustedes como partido socialista de pronto coinciden con la posición de otros candidatos también a la presidencia de la República y a la vicepresidencia en el sentido de que es necesario ir hacia una constituyente para modificar la Constitución, clarificar, fortalecer la institucionalidad e incluso en lo que tiene que ver con las funciones del vicepresidente o vicepresidenta de la República que queden claramente determinados en la norma? Si hay la suficiente correlación de fuerzas para que una Constitución que establece derechos claros para los trabajadores, derechos claros para los sectores más empobrecidos de este país y que nos da garantías incluso a los sectores medios productivos, que nos da garantías a la soberanía y que no permite la venta de nuestras empresas y de nuestros recursos naturales, claro que sí, veremos las posibilidades de que exista esta constituyente y que existe esta reforma, pero bueno, en lo personal creo yo que hay problemas mucho más graves que atacar y que en este momento de crisis nacional plantear esta gran reforma constituyente, pues tendríamos que tener un mayor acuerdo, ¿no? No podríamos darle ese regalo a la derecha de este país que bien quisieran bajarse una constitución pues llena de derechos, ¿no? Esto incluso es un tema, un debate dentro del Partido Socialista. Créame que creo que es un debate que nos llevará un tiempo. Pero sí, estamos dispuestos, hemos dicho, si hay la suficiente correlación de fuerzas, ¿por qué no? Pero que se garantice los derechos de la mayoría de los ecuatorianos, los derechos de los trabajadores y los derechos a la vida y a la naturaleza, que sí contempla la Constitución del 2008. Hablemos un poco también de la campaña política en atención a los episodios de la semana anterior. Hubo una declaración inicial de Pedro Granja, donde decía que se retiraba de la campaña. Esa declaración que la formuló al medio digital Radio La Calle generó una gran discusión porque algunos asumieron que el candidato iba a declinar su participación en la próxima día electoral. Por supuesto, Pedro Granja es un abogado, es un hombre de derecho y sabe que las candidaturas, una vez que están en firme, son irrenunciables. Al día siguiente él hizo un pronunciamiento ratificando su candidatura, obviamente reconociendo que la candidatura es irrenunciable, pero otra vez aclarando que no hay seguridad para hacer campaña abiertamente en las calles, etcétera. ¿Qué está pasando y cómo están ustedes configurando la estrategia de campaña electoral con estas consideraciones que han sido denunciadas por Pedro Granja? Mire, este país necesita estadistas. ¿Sí? Este país necesita gente no solo que tenga las ganas de trabajar, sino el conocimiento.
Y cuando existen este tipo de personajes como posibles alternativas, pues obviamente que son blancos de toda crítica e incluso de toda amenaza, y como hemos visto, incluso de atentados. O sea, lo que sufrió nuestro candidato Pedro Granja, lo que sufrió su hermano, sí, tenemos a nuestro candidato por Guayas, Joselito Argüello, su padre, que sigue aún en cuidados intensivos. Imagínense 4 balazos que recibe la camioneta, digo yo. ¿A dónde estamos llegando? ¿De verdad estamos priorizando que sean las billeteras las que lleguen a gobernar este país? ¿O vamos a darnos oportunidad para que sea el mérito, los mejores ecuatorianos y ecuatorianas las que puedan asumir las instituciones? Yo creo que hay un grave problema, estimado Fabricio y Belkis, es que no estamos valorando la riqueza que tiene nuestro país y la riqueza humana, ¿sí? Yo mismo les comentaba, o sea, yo estaba viviendo en Suiza, justamente había postulado a ser directora de uno de los centros de investigación en una de las universidades de la Suiza italiana, y me llegó estos días, ¿no?, la confirmación de que paso al siguiente nivel. Mi familia me dice, mi esposo me dice, ¿qué haces allá? Si no estamos gente capacitada, ¿sí?, gente de nivel que nos ha costado muchísimo prepararnos, y lo digo también por Pedro Granja, también por mí, que podríamos tener otras posibilidades en otro país, pero estamos aquí peleando porque sabemos que esos capitales humanos necesita nuestro país. Pero si no tenemos a la vez el apoyo de la ciudadanía, pues simplemente estamos priorizando que sea la ignorancia con dinero la que llegue a gobernar. Y eso, como les digo, es un crimen. Es un crimen que gente sin conocimiento pueda llegar a gobernarnos. Ya ven lo que está pasando con esta turbina, ¿no? Por la ineficiencia, ¿no? Pues tienes que echarla a andar porque si no, no subo en las encuestas. Ahora tenemos, creo, quemada una de las importantes turbinas que genera electricidad. ¿Qué pasa cuando tenemos gente que no tiene conocimientos al frente de nuestras instituciones? Pues lo que está viviendo el pueblo ecuatoriano en este momento. Más pobreza, ¿sí? Y más deslegitimación de sus instituciones. Este inicio de esta pequeña dictadura, porque así es lo que estamos viviendo, tiene que parar y necesitamos ser los ciudadanos, todos los ciudadanos de bien, hombres y mujeres, las personas que nos están escuchando, tenemos que darnos la oportunidad a gente que tengamos conocimientos y ganas de luchar por este país. Ustedes la y campaña? Eso, sin duda, somos gente del Partido Socialista. Si bien es cierto, por ejemplo, en el mundo de hoy, ya no se estila esas grandes concentraciones, esas grandes caravanas, sobre todo por la digitalización de la comunicación, pero no es menos cierto, no es un hecho menos cierto de que todavía, digamos, hay estos recorridos, muchas veces puerta a puerta. ¿Ustedes se van a circunscribir a lo digital, a las redes, o cómo van a configurar la campaña, Verónica? El día sábado tuvimos una convención con todos los dirigentes y nuestras principales candidaturas asambleístas de todo el país. Estuvo también con nosotros Pedro Granja. Realmente fue un encuentro interesante donde decíamos, esta campaña no puede parar. Necesitamos esta gente comprometida con conocimientos y, dicho sea de paso, todos nuestros candidatos. Hemos hecho una selección de verdad muy minuciosa, todos son profesionales o dirigentes sociales, porque creemos que el respaldo que necesitamos de la ciudadanía también tiene que tener responsabilidad con la ciudadanía, ¿sí? No podemos fallarle en este momento al pueblo ecuatoriano, y por esa razón nuestra campaña no va a parar. Sí, ahora mismo estábamos planificando, ustedes saben que todos los binomios tenemos resguardo policial, y yo les decía a los compañeros policías, porque son compañeros, si ustedes ven, capaz y vivimos hasta muy cercanos dentro de los mismos barrios, ¿no? Esa es la clase policial, ¿no es cierto? La misma gente, no más que a veces pues sí, hay corrupción desde arriba y eso también tenemos que eliminar. Pero les decíamos, hagamos unas rutas donde podamos llegar a la población. Y sí, vamos a hacer campaña en este momento, incluso en los buses, en las paradas más cercanas, ¿no es cierto?, donde podamos llegar a la población de a pie que necesitan este cambio. No vamos a parar, Fabricio y Belkis, por la necesidad que tiene nuestro país y que necesitan respuestas a la falta de educación, falta de empleo. Imagínense en este momento, ¿sí?, la deserción escolar, que ya es alta, ¿no es cierto?, escuelas, colegios, pero la deserción escolar de profesionales, futuros profesionales.
No están yendo a la universidad nuestros jóvenes, ¿sí? Acaba de cerrar la Universidad Católica, en la cual yo estudié sociología, acaba de cerrar mi facultad. Ya no hay más sociólogos en este país, yo me pregunto, ¿no? Y así está pasando con muchas carreras universitarias. Nuestro compromiso es con esa juventud que en este momento no tiene capacidades de ir a la universidad, de estudiar, de profesionalizarse. Y peor aún, salen como profesionales y ¿a dónde van? El 70% de los jóvenes profesionales, y escuchen este dato porque es dato oficial, no tienen trabajo, ¿sí? Hay fuga de cerebros. El caso que yo les digo, yo mismo, ¿no? Que puedes tener opciones fuera del país, pero ¿cuántos de ellos nos quedamos? Y si nos quedamos, ¿para qué nos quedamos? Ese es el reto que tenemos y de eso debe estar hablando la academia, los empresarios responsables de este país y los políticos que de verdad queremos darle un respiro distinto, sí, un respiro de paz y un respiro de dignidad al pueblo ecuatoriano. Con todo esto que ha dicho Verónica, queda entonces totalmente descartada la posibilidad de que Pedro Granja y usted misma no participen en la campaña. Es decir, van a estar presentes haciendo campaña en enero próximo, obviamente presente Pedro Granja en el debate presidencial, todo esto de cara a las elecciones. Así es, exactamente. Recordando la triste masacre del 15 de noviembre, tendremos un gran evento en Guayaquil, donde estará nuestro candidato presidencial Pedro Granja. Haremos una marcha, un recuerdo a estos mártires de los derechos de los trabajadores. Ojalá esto pueda escuchar el señor Noboa, ¿no? Que pues los derechos no se pisotean como lo están haciendo, y pues vamos a hacer un pronunciamiento. Yo estaré en Cuenca. Haremos una visita también al sur del país por la grave crisis que también están afrontando, y también llegando a un sector de la población que no solamente que ya se encuentra sin empleo, sin producción, sino que han iniciado estas olas migratorias. Así que vamos a comprometernos también con ese sector que no ve más opción que salir del país. ¿Y cómo más lo podemos hacer si no es caminando y construyendo esta propuesta de país con la gente? Porque yo sí les pregunto, ¿de verdad vamos a confiar en aquellos que ya nos gobernaron y nos fallaron? ¿O es momento de apostarle a gente nueva, capacitada y con todo el amor para darle a este país las respuestas que necesitamos? Así que claro que sí, continuamos con esta campaña, pues con todo el ánimo, contentos y que realmente estas amenazas que sí nos preocupan, que sí nos limitan de alguna manera, pues pero que no van a atemorizarnos, porque vamos a seguir y esperamos con la confianza de los ecuatorianos, pues ganar y tener gente digna al frente de nuestro país. Acá me pide que le pregunten si es que el doctor Enrique Ayala Mora va a tener algún tipo de papel en la campaña, en atención a que él ha sido un dirigente histórico del Partido Socialista Ecuatoriano. Mire, yo soy la candidata a la vicepresidencia. Tenemos a nuestro presidente Gustavo Vallejo. Yo sé que el doctor Enrique Ayala Mora en este momento está dedicado a las funciones académicas. Yo hasta ahora no he tenido una llamada, una presión, nada. O sea, no es parte de la dirección en este momento que yo conozca, quizás dentro de la dirección histórica, sin duda, como muchos otros dirigentes del Partido Socialista. Pero como estamos diciéndole a los ecuatorianos y ecuatorianas, lo que queremos es apostarle a los jóvenes. Así lo pueden ver en nuestro binomio, Pedro Granja, mi persona, somos personas jóvenes y preparadas, y así también son todos nuestros candidatos asambleístas. Y ya después veremos si el triunfo pues que nos da el pueblo ecuatoriano, pues sin duda serán los mejores ecuatorianos y ecuatorianas. Y ese sí es nuestro compromiso con los ecuatorianos, porque no les vamos a fallar. Este país no necesita improvisación, no necesita gente pues sin conocimiento. Lo que necesita, pues como decíamos, es preparación y voluntad de trabajo, y sobre todo pues el amor que necesita este país. No podemos tener gente que esté gobernando pero pensando en Estados Unidos, que esté gobernando pero poniendo su dinero en paraísos fiscales, que esté gobernando aquí pero que favorezca principalmente a las grandes corporaciones extranjeras y que saquen este dinero y que no paguen aquí ni un solo impuesto. O sea, esas familias
tienen que pagar los impuestos. Y no más detalle, porque lo estaba mirando, es un reporte que se hace, tenemos 250 familias ecuatorianas que tienen su dinero en Suiza con más de 30.000 millones de dólares, o 30.000 millones de francos suizos deben ser. Imagínense, esas familias están pagando impuesto. ¿Hay un impuesto a la renta en este país? Así que hay de dónde sacar el dinero, pero lo que no hay es voluntad política. Y ese sí será nuestro compromiso. Verónica, muchas gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias a ustedes, muchas gracias por invitarnos. A usted. Verónica Silva, candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista Ecuatoriano. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.